Un Mercedes-Benz color rosa, un penthouse en una de las torres más caras del país, vacaciones en los Alpes, yates en el Mediterráneo, ropa Loro Piana y detrás de todo eso, un nombre que hasta hace unos días nadie fuera de ciertos círculos había escuchado, Iker Andoni de Gandiaga Morales. Hoy está detenido. Con él cayeron su hermano Iñaki, con él cayó su cuñada Natalia Valderón, con él se activó una investigación que apunta directamente a un excomandante de la Fiscalía General de la República. Y detrás de ese excomandante aparece un nombre que nadie esperaba ver en una historia de huachicol fiscal: Raúl Rocha Cantú, dueño del 50% de la organización Miss Universo. Eso es lo que ves hoy en los noticieros, pero eso no empezó hoy. Empezó con algo mucho más pequeño, una sola ficha, y cuando cayó, arrastró todo con ella. Atención México, lo que acabas de escuchar es la superficie de una historia que Harfuch y su equipo llevan meses armando en silencio. La caída de Iker Andoni no fue un operativo aislado, no fue casualidad, y no fue solo contra un huachicolero, fue el detonador de una cadena de fichas que ya está tocando estructuras que muchos creían intocables. Y la última ficha, la más grande, todavía no ha caído. Eso es lo que sabes, pero hay algo que los noticieros no te van a contar, porque los noticieros van a hablarte del Mercedes rosa, van a mostrarte las fotos del yate, van a repetir la palabra huachicol fiscal 50 veces, y ahí van a detenerse. Lo que no te van a contar es cómo Harfuch llegó a Iker, lo que no te van a contar es qué encontraron dentro de las empresas fachada que cambió por completo el mapa de la investigación, lo que no te van a contar es por qué esta detención puede ser el principio del fin para figuras que hasta ayer parecían intocables. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que aquí no nos quedamos en la superficie. Si todavía no estás suscrito, este es el momento, porque lo que sigue no lo vas a escuchar en televisión abierta. Para entender lo que ves hoy, necesitas regresar a 2024. Ese año, el equipo de investigación financiera de Omar García Harfuch ordenó algo que parecía rutinario: una revisión cruzada de operaciones fiscales sospechosas en el Estado de México, sin helicópteros, sin cámaras, sin noticieros. Pero Harfuch sabía algo que nadie más sabía. Esa primera revisión iba a hacer caer todo un ecosistema. Harfuch no buscaba a Raúl Rocha, ni siquiera buscaba a Iker todavía, buscaba el hilo. Y ese hilo empezaba con un nombre que nadie conocía. Ficha 1. El arresto menor. Repasemos cómo empezó todo, porque este detalle es fundamental. En los primeros meses de 2024, elementos federales realizaron una detención en una carretera del corredor industrial del Estado de México. Una pipa, un conductor, documentación aparentemente en regla. La detención parecía rutinaria, el decomiso menor. El conductor no era un capo, no tenía alias conocido. Era, en el organigrama, una pieza reemplazable, un operador de bajo perfil. Los noticieros no lo reportaron, las redes no lo mencionaron. Para todos, fue un aseguramiento más de una pipa con documentación irregular. Pero para el equipo de Harfuch fue la primera ficha, y entonces revisaron lo que traía. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. Dentro de la cabina de esa pipa había un teléfono celular. Un aparato sencillo, nada llamativo. Al principio pareció irrelevante, pero cuando la unidad de inteligencia financiera, coordinada por el equipo de Harfuch, lo abrió, encontraron algo que cambió la dirección completa de la investigación. Una serie de mensajes cifrados, facturas apócrifas escaneadas y una hoja de cálculo con nombres de empresas, montos y rutas. Ese teléfono era un mapa, y el mapa no señalaba al conductor, señalaba a una estructura empresarial. 8, luego 12, luego más de 20 empresas fachada, todas conectadas por un solo administrador de facto. Ese administrador tenía un apellido que se repetía en todos los documentos: de Gandiaga. Quiero que te detengas un momento en eso. Un teléfono común, en la cabina de una pipa cualquiera, contenía el organigrama completo de una red de huachicol fiscal que operaba en 3 estados. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande, porque ese hallazgo activó la segunda ficha, y la segunda ficha era más grande. Ficha 2. La conexión. Con los datos extraídos de ese teléfono, el equipo financiero de Harfuch hizo lo que sabe hacer mejor: rastrear dinero. No trabajan como los detectives de televisión, no hay persecuciones, no hay confrontaciones dramáticas en callejones. Su trabajo ocurre en salas sin ventanas, frente a pantallas con columnas de números, trazando el camino del dinero con la paciencia de un cirujano que opera sin prisa porque sabe exactamente dónde está el tumor. Durante meses, siguieron las facturas apócrifas de esas empresas fachada, detectaron patrones, detectaron flujos hacia cuentas en el Estado de México, Querétaro y la Ciudad de México, detectaron pagos que no correspondían a ninguna operación real de compraventa de combustible, y detectaron algo más:
un patrón de protección. Cada vez que una pipa de esa red circulaba, los elementos de seguridad que teóricamente debían inspeccionarla, no la inspeccionaban. Nunca, en ninguna carretera, en ningún punto de revisión. Eso no era casualidad, eso era coordinación. Alguien, desde adentro del aparato de seguridad, estaba dando la orden. Y ese alguien tenía nombre: Paul Manrique Miranda, excomandante de la Fiscalía General de la República en el área de combate al robo de hidrocarburos. Es decir, exactamente la persona que debía perseguir a Iker era, según las investigaciones, la persona que lo protegía. Piensa en la ironía operativa de eso. El hombre encargado de cazar huachicoleros dentro de la FGR presuntamente instruía a sus subordinados para no tocar las pipas de una red específica. Su trabajo oficial era detenerlos. Su trabajo real, según las líneas de investigación, era garantizar que pasaran. Y esa conexión, esa sola conexión, cambió la escala de todo. Porque el equipo de Harfuch ya no estaba investigando a un huachicolero, estaba investigando una red con protección institucional. Y donde hay protección institucional, siempre hay dinero más grande arriba. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Y activa la campanita, porque lo que sigue es donde la cadena empieza a tocar nombres que reconoces. Ficha 3. La escalación. Con el nombre de Paul Manrique en la mesa, la investigación cambió de departamento. Ya no era solo huachicol, ya no era solo evasión fiscal. Ahora era una investigación por presunta corrupción dentro de la propia FGR. El equipo de Harfuch, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y peritos federales, trazó el patrimonio de Manrique, y ahí apareció lo que las fuentes cercanas a la investigación describen como un patrón imposible de justificar con un sueldo público. Pero lo verdaderamente revelador no fue el patrimonio de Manrique, fue con quién se cruzaba: reuniones, vuelos, coincidencias documentadas en fechas y ubicaciones específicas. Y en ese entrecruzamiento, un nombre empezó a repetirse, un nombre que no correspondía a ningún capo, no correspondía a ningún operador de combustible, correspondía a un empresario con presencia internacional: Raúl Rocha Cantú. La cadena no se detuvo, no podía detenerse. Cada ficha que caía empujaba a la siguiente. Lo que empezó con un teléfono en una pipa, ahora involucraba a un excomandante federal, a una red de más de 20 empresas fachada y a un empresario con presencia en pasarelas internacionales. Y todavía faltaba la ficha más grande. Ficha 4. El nombre grande. Todas las fichas apuntaban en una dirección, y esa dirección tenía un nombre y un rostro que la mayoría de los mexicanos había visto antes, pero en un contexto completamente diferente. Raúl Rocha Cantú, empresario, propietario del 50% de la organización Miss Universo, la persona que aparece en fotografías con reinas de belleza, con celebridades, con figuras del entretenimiento internacional. Esa persona. Según las investigaciones, Rocha Cantú también se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República por la presunta operación de una red transnacional de tráfico de combustible entre México y Guatemala. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es peor. La cadena, que empezó con un conductor sin nombre en una pipa del Estado de México, según los reportes internos, conecta con un empresario que hasta hace poco era percibido públicamente solo como el hombre detrás de un certamen de belleza global. Rocha Cantú no era parte de la cadena en su punto más visible. Rocha Cantú, según las líneas de investigación, era uno de los destinos del dinero, uno de los beneficiarios finales. Los operadores como Iker manejaban la ordeña, las empresas fachada, la distribución. Manrique aseguraba que nadie los tocara, y el dinero, después de pasar por múltiples capas de lavado a través de facturas apócrifas y compras de vehículos y propiedades, subía. Y Harfuch lo sabía desde la primera ficha. Harfuch no dijo el nombre de Rocha en su comunicado, no tenía que decirlo, la cadena lo dijo por él. Repasemos la cadena completa, porque lo que viene es asombroso. Ficha 1. Un conductor sin alias en una carretera del Estado de México en 2024. Un teléfono, un mapa. Eso llevó a la ficha 2. Una red de más de 20 empresas fachada administradas por Iker Andoni de Gandiaga. Facturas apócrifas, rutas, patrones. Eso reveló la ficha 3. Paul Manrique Miranda, excomandante de la FGR en combate al robo de hidrocarburos, presuntamente coordinando la impunidad operativa de la red desde adentro del propio aparato del Estado. Y esa protección institucional condujo a la ficha 4. Raúl Rocha Cantú, un empresario cuyo nombre público estaba asociado a coronas y pasarelas, hoy bajo investigación por presunta operación de una red transnacional de tráfico de combustible entre México y Guatemala. Y en medio de toda esa cadena, el 30 de julio, la detención visible.
Iker Andoni, capturado. Con él, su hermano Iñaki de Gandiaga. Con él, su cuñada Natalia Valderón. 3 detenciones. Múltiples cateos, 2 viviendas y un penthouse asegurados, de una revisión de una pipa a la puerta de un imperio internacional, meses de investigación, múltiples operativos, una sola cadena. El inventario acumulado. Si sumas todo lo decomisado a lo largo de la cadena, la escala pasa de operativa a estructural. En la ficha 1, una pipa con hidrocarburo de procedencia ilícita. En la ficha 2, más de 20 empresas fachadas aseguradas contablemente y cuentas bancarias congeladas con flujos que, según fuentes que hablaron con este canal, superan los cientos de millones de pesos en operaciones documentadas desde 2024. En la ficha 3, un patrimonio bajo revisión que incluye propiedades, cuentas y vehículos vinculados al excomandante Manrique. Y en la ficha 4, activos personales y familiares de Iker Andoni que retratan un estilo de vida que la Fiscalía describe con 2 palabras: recursos de procedencia ilícita, vehículos de alta gama, un Mercedes-Benz color rosa, una camioneta Mercedes AMG, un penthouse, 2 viviendas adicionales, viajes documentados a destinos de esquí en los Alpes, a puertos del Mediterráneo, a rascacielos internacionales, ropa Loro Piana. Un estilo old money, completamente ajeno al estereotipo del huachicolero tradicional. Detente un segundo aquí y procesa esa cifra con una traducción humana. Cada litro de combustible robado a Pemex es un peso que no entra al presupuesto del país. Cada peso que no entra al presupuesto es una carretera que no se pavimenta, una escuela que no se remodela, una clínica rural que no recibe medicamentos. La ordeña no es un delito abstracto, es un impuesto invisible que millones de familias pagan sin saberlo, mientras un joven manejaba un Mercedes color rosa por reforma. ¿Cuántas familias del Estado de México pagaron el costo real de ese Mercedes? Escríbelo en los comentarios, porque esa es exactamente la pregunta que las autoridades están tratando de cuantificar. Y aquí llegamos al objeto que conecta todo, porque en esta cadena hay un objeto pequeño que aparece al principio y aparece al final. Ese teléfono en la cabina de la pipa, en 2024, contenía el organigrama. Ese teléfono, que costaba menos que una llanta del Mercedes rosa, es el que hizo caer todo. El objeto más pequeño de la cadena fue el más importante. Y hay una simetría cruel en eso, porque Iker Andoni, según la información difundida, presumía sus lujos abiertamente, publicaba en redes, viajaba con familia y equipo, vestía marcas exclusivas. Su cuñada aparecía manejando el Mercedes rosa. Su hermano formaba parte de la estructura. La familia entera vivía visiblemente por encima de cualquier ingreso legal justificable. Y todo eso quedó registrado, cada foto, cada video, cada geolocalización. Un analista de seguridad consultado por este canal, que pidió no ser identificado, lo resumió así: el error de este perfil de operador no es la ordeña, es la ostentación. La ordeña es silencio, la ostentación es evidencia. Iker no era un guachicolero de terracería. Iker era el rostro visible, el operador con presencia empresarial, el que firmaba facturas y sonreía en redes. Y esa visibilidad, esa misma visibilidad que le daba estatus, fue exactamente la que permitió construir el expediente contra él. El Mercedes rosa que compró para sentirse intocable fue, involuntariamente, un argumento a favor de la investigación federal. Ahora hablemos de Harfuch, porque aquí es donde la historia se completa. ¿Crees que fue casualidad que esa primera ficha cayó en 2024? No lo fue. Harfuch sabía. Desde antes del primer aseguramiento en carretera, el equipo de investigación financiera de Omar García Harfuch ya tenía inteligencia sobre patrones anómalos en el mercado de hidrocarburos del Estado de México. Tenía nombres, tenía sospechas. Lo que le faltaba era el eslabón que le permitiera entrar legalmente. Ese eslabón fue el teléfono de la ficha 1. Un operador de inteligencia promedio habría ido directo por el nombre grande. Habría intentado abrir carpeta contra Rocha en 2024 sin evidencia suficiente y habría fracasado. Porque el nombre grande siempre tiene abogados, siempre tiene amparos, siempre tiene voceros que lo describen como víctima de persecución política. Harfuch no fue por el nombre grande, fue por la cadena, ficha por ficha. Porque sabía que cada ficha le daba la evidencia que necesitaba para la siguiente. Y cuando llegó a la última, tenía todo: documental, financiero, testimonial. No empezó con Rocha, empezó con un conductor sin alias. Y eso fue lo más inteligente que pudo haber hecho. Harfuch estuvo frente a las pantallas del centro de mando en la Ciudad de México cuando se ejecutó el operativo del 30 de julio contra Iker, con líneas encriptadas abiertas hacia los coordinadores en campo, monitoreando en tiempo real cada fase de la aprehensión.
Eso también es parte de cómo opera el secretario. No necesita estar en el punto de acción para estar en control de cada decisión que importa. Y luego llegó la declaración. Harfuch no dio conferencia de prensa espectacular sobre este caso, no salió con conferencia de bandera, emitió un comunicado directo, sin adjetivos, coordinado con la Fiscalía General de la República. 4 conceptos aparecen en la comunicación oficial: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo de hidrocarburos, continuidad de la investigación. Analicemos. Harfuch no dijo detuvimos a un guachicolero, dijo aseguramiento dentro de una red. La diferencia no es semántica. Un guachicolero es un delincuente individual, una red es una estructura, con jerarquía, con protección, con destinatarios finales. La palabra red es la palabra clave, porque red implica que la investigación no termina con Iker, termina cuando cae el último nombre de la cadena. Y Harfuch no dijo detuvimos al operador, dijo continuidad de la investigación. Lo que Harfuch tiene hoy es significativo. Tiene a Iker, tiene a su hermano. Tiene a su cuñada, tiene 2 viviendas y un penthouse asegurados, tiene decenas de empresas fachada bajo revisión, tiene el expediente de Manrique en proceso y tiene, en carpeta separada pero conectada, la investigación paralela sobre Rocha Cantú por la presunta red transnacional entre México y Guatemala. Lo que le falta es igualmente específico. Le falta la formalización pública de la cadena completa, le falta el nombre grande en un banquillo y eso, según las fuentes, es cuestión de tiempo, no de sí, de cuándo. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque cuando caiga la ficha que falta, vas a querer ser el primero en enterarte. Ahora voy a hablarle de frente al argumento que los voceros del entorno de Rocha van a intentar instalar en los próximos días. El argumento va a ser, como siempre, uno de forma. Van a decir que la conexión con Iker es indirecta, van a decir que Manrique operaba por su cuenta, van a decir que la investigación es política, van a decir que se trata de perseguir a un empresario exitoso vinculado a una marca global de entretenimiento. Voy a desmontarlo capa por capa. Primero, indirecta. En una red de huachicol fiscal, la conexión nunca es directa. Nadie del último eslabón se sienta a comer con el conductor de una pipa. La conexión se prueba con flujos financieros, con empresas intermedias, con documentos apócrifos que se cruzan. Y esos flujos, según las líneas de investigación, existen. Segundo, Manrique operaba por su cuenta. Un excomandante de la FGR no ordena a subordinados no intervenir pipas de una red específica porque le nace. Lo hace porque hay una estructura de incentivos y esa estructura de incentivos sube. Tercero, investigación política. La investigación no la abrió un adversario político, la abrió la propia FGR, con evidencia documental que empezó con un teléfono. Los defensores del entorno que intenten presentar este caso como persecución van a tener que explicar qué hacían facturas apócrifas de hidrocarburos en las cuentas de empresas vinculadas a operadores conectados con figuras de alto perfil. Esa explicación no existe. La cadena tuvo 4 fichas visibles, pero hay una más. Hay una ficha que todavía no ha caído formalmente. Su nombre aparece en la investigación paralela, su nombre aparece en los cruces documentales, su nombre aparece en las reuniones detectadas entre Manrique y terceros, pero su nombre todavía no ha sido pronunciado en un boletín oficial. Todavía. La cadena no terminó con Iker, solo se pausó, y Harfuch ya sabe cuál es la siguiente ficha. Cuando caiga, la cadena va a crecer, y lo que creías que era grande va a ser mucho más grande. Porque detrás de Rocha, según las líneas de investigación que involucran una red transnacional con Guatemala, hay estructuras logísticas, financieras y políticas que la investigación apenas está empezando a mapear. El próximo capítulo tiene fecha. La Fiscalía tiene un calendario procesal y las siguientes semanas van a definir si esta cadena se convierte en el caso de huachicol fiscal más importante en la historia reciente del país. El próximo video sale la próxima semana y va a tener nombres que hoy nadie está pronunciando en televisión abierta. Regresa al inicio. Un Mercedes-Benz color rosa, un penthouse, un joven que vestía loro piana y esquiaba en los Alpes. Eso es lo que ves en las fotos, pero detrás de ese Mercedes rosa hay una pipa. Detrás de esa pipa hay un teléfono. Detrás de ese teléfono hay 20 empresas fachada. Detrás de esas empresas hay un excomandante de la FGR. Detrás de ese excomandante hay un empresario internacional. Y detrás de ese empresario, según las líneas de investigación, hay una red transnacional que cruza fronteras. Todo conectado. Todo por una sola ficha, tirada en el momento
momento correcto, en el lugar correcto, por la persona correcta. Nadie vio esa primera ficha caer, nadie la reportó, nadie le dio importancia, nadie excepto Harfuch, porque Harfuch sabía que esa ficha no era la primera que caía por sí sola, era la primera que él estaba empujando. Y cuando Harfuch empuja una ficha, no se detiene hasta que cae la última. La historia no terminó con Iker. Apenas encontró su siguiente capítulo. Suscríbete ahora, activa la campanita. Cuando rompa la noticia, vas a querer ser el primero en saberlo.